Ok, el siguiente tema es la ausencia de salud. La presencia de la salud ocupacional en una organización es de vital importancia, ya que además de procurar el más alto bienestar físico, mental y social de los empleados, este también busca establecer y sostener un medio ambiente de trabajo seguro y sano. La importancia de las personas para las empresas logran fijar un control de riesgos que giren en torno a ellos. El éxito de cualquier empresa en el compromiso es crear un programa lo suficientemente efectivo de salud ocupacional que provea seguridad, protección y atención integral a los empleados para que ellos logren así desempeñarse en sus labores y generar mayor productividad. Muchas empresas no tienen el conocimiento de que sus empleados se encuentran expuestos a cualquier tipo de riesgos, sin importar el tipo de labores que desempeñen. En el momento en que los riesgos intrínsecos en las actividades que se llevan a cabo a diario se materializan y afectan de una u otra manera al empleado, sus consecuencias se hacen extensivas al no solo afectar al individuo, sino también a la organización y al entorno social y familiar del afectado. En el momento en el que una empresa desarrolla un programa que implemente la salud ocupacional, se logran los beneficios como lo son la mejora de la calidad en el clima laboral, la mayor satisfacción del personal y productividad y calidad en productos y también servicios. En la siguiente diapositiva mostraremos el exceso de trabajo y ausencia de salud. Podemos destacar una frase que dice: la salud es un estado de completo bienestar físico y mental y también social, y no meramente la ausencia de enfermedad o dolencia. La salud es un derecho humano fundamental. OMS, Declaración de Alma Ata. En la siguiente diapositiva vamos a mostrar un caso. Casi 2 millones de personas mueren al año por causas relacionadas con el trabajo. Las enfermedades y los traumatismos relacionados con el trabajo provocaron la muerte de 1,9 millones de personas en 2016, según las primeras estimaciones conjuntivas de la Organización Mundial de la Salud, la OMS, y la Organización Internacional del Trabajo, la OIT. Las enfermedades no transmisibles presentaron el 81% de las muertes. Las principales causas de muerte fueron la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el accidente cerebrovascular y la cardiopatía isquémica. Los traumatismos ocupacionales causaron el 19% de las muertes. En la siguiente diapositiva mostraremos que en el estudio se tienen en cuenta 19 factores de riesgos ocupacional, como la exposición a largas jornadas laborales y la exposición en el lugar de trabajo a la contaminación del aire, a asmágenos, a sustancias carcinógenas, a riesgos ergonómicos y al ruido. El principal riesgo fue la exposición a largas jornadas laborales, que estuvo vinculada a unas 750,000 muertes. La exposición en el lugar de trabajo a la contaminación del aire, partículas de suspensión, gases y humos, provocó 450,000 muertes. En la siguiente diapositiva mostraremos la higiene y seguridad industrial, que se ocupa del proceso, identificación, evaluación y control de los factores de estrés o riesgos ambientales reales o potenciales en el lugar de trabajo que pueden afectar al bienestar de los trabajadores y también a los miembros de la comunidad. Algunos de los principios fundamentales de la higiene son anticipación, que este paso implica una documentación exhaustiva del diseño del lugar de trabajo, las operaciones, los procesos, las tareas específicas, los materiales y población de trabajadores. Un ejemplo notable de prevención de los riesgos de higiene industrial es el uso de las fichas de datos de seguridad, los FDS, tal como exige la norma de comunicación de riesgos de la Administración de Seguridad y Salud del Trabajo de Estados Unidos. También
incluyen información importante sobre las propiedades de cada producto químico, los diversos riesgos, las medidas de protección y las precauciones de seguridad para la manipulación, el almacenamiento y el transporte adecuado del producto químico. Los empresarios deben asegurarse de que las FDS estén a disposición de todos los trabajadores para que les sirvan de guía sobre cómo manejar los productos químicos peligrosos en el lugar de trabajo. En segundo tenemos el reconocimiento, que es disponer de un sistema para encuestar a cada trabajador sobre cómo realiza su trabajo, que es una parte fundamental para reconocer los peligros. Los empresarios deben tener en cuenta la disposición del lugar de trabajo, ya que los empleados que trabajan cerca de unos de otros, también denominados operaciones simultáneas, pueden afectar su exposición a los peligros. En tercera tenemos la evaluación, que es aquí donde entra la evaluación de la exposición realizado estrictamente por profesionales cualificados, como higienistas industriales. El proceso consiste, en evaluar el riesgo de exposición y determinar el quién, el qué, el dónde, el cuándo y el cómo, basándose en el entorno de trabajo y los instrumentos de higiene industrial necesarios. El cuarto sería controlar. Según la OSHA, que son normas, existen 3 normas principales de reducir la exposición de los empleados a los riesgos laborales, que serían controles técnicos, que tienen por objetivo reducir o eliminar el riesgo en su origen o aislar al trabajador del propio riesgo. Estos controles incluyen el confinamiento de las operaciones de trabajo, la instalación de sistemas de ventilación general y local, la eliminación de productos químicos tóxicos y sustituidos por otros no tóxicos. Controles de las prácticas de trabajo. Estas prácticas modifican la forma de realizar las tareas con el fin de imponer prácticas de trabajo seguras y pedir a los trabajadores que sigan los procedimientos adecuados para minimizar las exposiciones. Algunos ejemplos son la aplicación de prácticas de limpieza en el lugar de trabajo y la provisión de buenas directrices de supervisión. Los controles administrativos. El establecimiento de programas de producción y de tareas es fundamental para controlar la exposición de los empleados a los peligros. Por ejemplo, los empresarios pueden programar producciones de alta exposición durante un periodo en el que solo haya pocos empleados. Por final tenemos la confirmación, que sería, una vez establecidas las medidas y los controles, el último paso sería comprobar el funcionamiento de lo implementado. La confirmación proactiva también implica la investigación de problemas tanto actuales como potenciales y el empleo de acciones correctivas que complementen las iniciativas de su programa de higiene industrial. En la siguiente diapositiva mostraremos la importancia de la higiene y seguridad industrial. Mostraremos también un caso que es muy interesante. ¿Presenta el azúcar un riesgo de explosión? Sí, si se halla finamente dividida o como polvo. Cualquier material que pueda arder es capaz de causar una explosión catastrófica si se halla suspendido como polvo en el aire o en la atmósfera oxidante. El 7 de febrero del 2008 hubo una severa explosión en una refinería de azúcar cerca de Savannah, Georgia, Estados Unidos. La explosión ocurrió a más de 30 personas y el número de muertos había llegado a 13 a finales de marzo. La exposición aún está siendo investigada y las causas detalladas aún no se conocen. Sin embargo, la investigación inicial indica que se trató de una explosión de polvo. Mucha gente no se da cuenta de los riesgos de exposición de polvos y partículas finas. Materiales que presentan un peligro de exposición si se hallan en forma de polvo incluyen casi a cualquier material orgánico, como lo serían la harina, el azúcar, el plástico, el almidón, productos farmacéuticos. Los polvos metálicos tales como aluminio, magnesio también presentan un riesgo de explosión. ¿Sabe usted qué condiciones son necesarias para una explosión en polvo?
Ok. Las condiciones necesarias para una explosión de polvo se pueden presentar por un pentágono, que sería, por ejemplo, primeramente el combustible, la presencia de un polvo combustible, el tamaño de partículas es importante, las más pequeñas son más fáciles de encenderse y dispersarse. También el oxidante, normalmente el oxígeno en el aire es suficiente para generar una explosión. También tenemos la suspensión, el polvo necesita estar disperso en el aire y puede que normalmente así se halle en el equipo de proceso en un edificio. Esto puede ser ocasionado por una fuga de consideración, una pequeña explosión de polvo inicial o cualquier otra perturbación que pueda sacudir capas de polvo que se hallen sobre el equipo o levantar polvo del piso. La siguiente sería fuente de ignición. Se refiere a la energía para encender cualquier mezcla. Puede ser una fuente con tan poca energía como la electricidad estática o con tanto poder como una llama o producida por una falla eléctrica. También está el confinamiento. Por ejemplo, muros, cielos, pisos, techos de un edificio crean confinamiento. Equipo de proceso, silos de almacenamiento, colectores de polvo y ductos también crean confinamiento. Una pequeña cantidad de polvo, tan pequeña como lo podría ser 1 sobre 32 pulgadas, que sería 1 milímetro de espesor sobre superficies expuestas, puede crear una nube de polvo explosivo si se suspende en el aire. Una capa de polvo se considera un riesgo si cubre en todas las superficies, un área mayor que sería el 5% del área del piso de una sala. Ok, entonces, ¿cómo se puede decir si hay demasiado polvo? Dos pautas que se han usado son: una, cuando no se puede discernir el color del equipo o del piso de trabajo de la capa de polvo. Dos, cuando al escribir en el polvo pequeñas crestas se forman en los bordes de las letras. Buenas prácticas de orden y limpiezas son una necesidad cuando riesgos de polvo están involucrados. Otras prácticas de trabajo seguras para el polvo incluyen reducir el potencial de descarga a través de conexiones de tierra y entre equipos, clasificación en el área eléctrica y selección del equipo en forma apropiada. Si su planta maneja polvos potencialmente explosivos, se debería de asegurar que se entienden los riesgos de trabajo y el equipo de seguridad requeridos para una operación segura. A nivel mundial, las muertes relacionadas con el trabajo por población se redujeron un 14% entre 2000 y 2016, según el informe. Esto puede deberse a la introducción de mejoras en materia de salud y seguridad en el lugar de trabajo. Sin embargo, las muertes por cardiopatías y accidentes cerebrovasculares, asociadas a la exposición a largas jornadas laborales aumentó un 41 y un 19% respectivamente. Esto refleja una tendencia creciente respecto a este factor de riesgo ocupacional y relativamente nuevo y psicosocial.